pero a partir del año 26 Estados Unidos dice nuestros propios recursos de petróleo, hay que excluir el gas que no están en juego, hay todavía abundantes recursos de gas natural, pero los de petróleo empiezan ya a declinar. Oye, este es un anuncio, pero importantísimo. No hace falta que Donald Trump conquiste militarmente a Venezuela. No, es un negocio, pero soberanamente bien para ambos países. El régimen de Maduro y sus defensores repiten, entre otras, una frase cada vez que aumenta la presión internacional. Estados Unidos, el imperio, solo quiere el petróleo venezolano. En este episodio de Suelta el Ruido vamos a analizar esa tesis y a explicar qué hay realmente detrás del tema energético, la lógica económica, política, geopolítica y para un país potencia como Estados Unidos, lo que representa para su seguridad, para la seguridad del hemisferio y del mundo, y cómo un uso transparente del petróleo venezolano podría beneficiar finalmente a nuestro país dentro de un proyecto democrático, pero sobre todo bien administrado. Vamos a hechos, no a propaganda. Esta ha sido una semana de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por acusaciones graves, amenazas explícitas y una retórica cargada de advertencias. Se suma la carta explosiva de Hugo "El Pollo" Carvajal, quien desde su celda en Estados Unidos envió el documento a Donald Trump en el que afirma que el régimen de Maduro se convirtió hace años en una organización criminal dedicada al narcotráfico, el terrorismo y el espionaje. Según su denuncia, ese entramado incluye rutas de cocaína operadas por el llamado Cártel de los Soles, alianzas con disidencias de la FARC y el ELN, cooperación con inteligencia cubana e incluso la presencia de células de Hezbollah. Carvajal asegura tener pruebas de que esta estrategia se diseñó durante el periodo de Hugo Chávez, con respaldo estatal, impunidad e infiltración en instituciones estadounidenses. También ha sido noticia la llamada entre Maduro y Trump, con versiones totalmente encontradas. Maduro confirmó que habló con el presidente estadounidense hace unos días y la describió como cordial y respetuosa. Pero desde Washington la versión es otra, que Trump le dio un ultimátum para abandonar el poder y rechazó cualquier pedido de levantar sanciones. La Casa Blanca y el Gabinete de Seguridad han elevado la retórica. Advirtieron que las operaciones antidrogas podrían pasar a ser por tierra dentro de un marco que incluye un despliegue militar en el Caribe, ataques constantes a embarcaciones sospechosas y una vigilancia reforzada sobre el espacio aéreo venezolano. Y en este tablero el petróleo venezolano también juega un papel clave. Por eso, en este episodio vamos a poner en contexto cómo encaja nuestro petróleo dentro de las prioridades de seguridad de un país potencia como Estados Unidos y qué implicaría para ambos países que Venezuela vuelva a ser un actor energético confiable. Señor Evanán, un gusto tenerlo en esta entrevista para este episodio de Suelta el Ruido, en el que pretendemos poner mejor en contexto pues el interés que, de acuerdo incluso a algunos, tendría Estados Unidos en el petróleo venezolano y que incluso detractores, por ejemplo, de la causa venezolana, detractores también de la movilización militar del gobierno de Trump, aseguran es por esa razón, por nuestros recursos, por el petróleo que está ocurriendo todo esto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo veo muy normal, muy lógico. Voy a dar algunas explicaciones. El petróleo ha demorado su salida de las economías universales. Vamos a empezar por ahí. Muchos de los que propulsaban todo el Tratado de París, que van 30 sesiones sobre estos acuerdos del calentamiento global, de la salida de los combustibles fósiles, porque estaban calentando el planeta, eso se ha demorado. Ya no hay grandes fervientes que apoyen de que el mundo va a estar libre de petróleo como el energético número uno. Todavía sigue siendo 80% petróleo y gas, Mm. o sea, combustibles fósiles en la matriz energética. Empecemos por ahí. Empresas europeas se anotaron a que el cambio era más rápido, como BP, Shell, y están de regreso. Se afectó mucho su política de repartición de dividendos, sus ganancias, y mira que están arrepentidos. Entonces, las grandes americanas siempre se mantuvieron en esa onda. Entonces, dado que el petróleo va a seguir por lo menos 25 o 30 años dominando esa matriz,
Obvio que lo que las potencias mundiales y los Estados Unidos es, a mi juicio, pues la número uno, siempre vigilan es las fuentes sostenibles, abundantes, limpias, disponibles a cualquier momento de petróleo y gas. Carbón mucho menos, pero petróleo y gas. Entonces, ¿qué sucede? Existen demasiados puntos críticos en la lucha entre Rusia, China y los Estados Unidos, que son las tres potencias que compiten. ¿Cuál es el problema que ven los Estados Unidos? Que pudiera haber una confrontación mundial en algunos de esos temas que todavía quedan. Y sabemos, bueno, lo que está pasando en Ucrania, en Gaza, en Irán. Mm. Y hay uno que está dormido y que ha estado dormido desde el fin de los años 40, que es el tema de Taiwán, el estrecho de Taiwán. Y junto con el de Taiwán está otro conexo que se llama el estrecho de Malaca, donde está Singapur, donde está toda esta zona del mundo, que constituyen, al unirlo con el estrecho de Taiwán, lo que ellos llaman los puntos de asfixia críticos del mundo. Está el de Hormuz para salir del Golfo Pérsico y luego está el canal de Taiwán o el estrecho de Taiwán, también el mar del sur de China, inmediatamente entra al estrecho de Malaca. Entonces esos dos puntos siguen siendo clave. En cualquier momento puede haber crisis, han habido situaciones, ahora están un poco dormidas. Xi Jinping, cuando llegó a ser premier en el año 14, 15, ya no me acuerdo, juró que iba a resolver ese tema. Han pasado 11 años y se ha tranquilizado, pero es posible que venga otro que tenga en su agenda y ese tema se reviva. Entonces, ante esa expectativa, ¿qué hace una potencia como Estados Unidos? Pensar en largo plazo y prepararse, no solamente tener todo ese poderío marítimo para poder resolverlo, sino mirar la parte energética. Entonces, Donald Trump ha establecido en su política de independencia del hemisferio americano, y Ujú. él habla del hemisferio americano en función de la vieja teoría de Monroe de 1824, de América para los americanos y todas estas cosas. Pero en el fondo lo que hay es mantener una autonomía energética, sobre todo ahora que se están viendo y se ha anunciado oficialmente por los Estados Unidos, cosa que no se había confirmado, pero a partir del año 26 Estados Unidos dice, nuestros propios recursos de petróleo, hay que excluir el gas, que no están en juego, hay todavía abundantes recursos de gas natural, pero los de petróleo empiezan ya a declinar. Oye, este es un anuncio, pero importantísimo. En Mm. el año 2008, George Bush, entregándole al presidente Obama, reconoció que no podían tener más recursos de petróleo propios. Fue una crisis gigantesca, estaban en 5 millones y la subieron cuando llega el presidente Obama, y lo subieron a 13, a 13 millones, de 5 a 13, 8 millones diarios. Pero hay algo que me hace ruido, señor Ebanam, porque incluso durante todas estas etapas de sanciones, ¿no? Parte del argumento que se ha asomado dentro de los análisis es que Estados Unidos realmente no depende o no dependería tanto del petróleo venezolano, porque incluso tiene buenas reservas de cara a esa planificación en el tiempo ante cualquier conflicto. Entonces, esto que está explicando, pues pone a Estados Unidos en una situación completamente distinta y más bien sí, pues todavía mucho Eso es más lo que quiero interesado. señalar. Es que ahora una nueva administración que empieza en este año, contraria a la que arrancó en el año 2008, que fue la de Obama. La de Ujú. Obama se da cuenta porque la reconoce la de Bush saliendo, que dice, no tenemos más recursos propios de petróleo, tenemos que depender de los recursos extranjeros. Y por lo tanto vamos a ver cómo desarrollamos y él hablaba del etanol, inclusive.
Miami hubiera sido una potencia gigantesca porque hablaban de utilizar mucho el switchgrass, que es como el monte de los pantanos de Florida. Entonces, pero todo eso se vino abajo por un desarrollo que venía siendo calladamente manejado del petróleo de arcilla, el petróleo del fracking, que se había ya establecido para el gas, pero había una discusión técnica de que esas fracturas eran muy, muy, muy pequeñas y no permitían el flujo del petróleo, que eran moléculas 200, 300 veces mayores que la del gas. Pero una empresa lo hizo, Ujú. hizo lo que llaman un breakthrough, un descubrimiento, y allí comenzó una nueva industria gigantesca del fracking, pero en este caso con el petróleo, además del gas que ya venía. Y se puso a Estados Unidos como hace una potencia de ese tamaño. Del año 2008 al 2013 se puso de número uno en el mundo cuando hacía 5 años pensaba que ya se le había acabado el petróleo. Y eso se ha mantenido. Pero ¿qué sucede? Que los técnicos sabemos que ese petróleo es muy caro, muy difícil, Mm. el de seguir y fracturando y vuelve a fracturar y ahora se habla de refracking, un pozo que hizo. Esos pozos no duran más de 2 años, inmediatamente declina, se cierran de nuevo la fractura y hay que volverle a invertir. Mm. Entonces, ya está llegando a ese límite y ya está. Yo lo vengo siguiendo por lo menos 5 o 6 años o desde el mismo año 2008. Y ahora por primera vez los Estados Unidos reconoce que ya están en declinación y ahora sí van a depender. Entonces esa es la historia, eso los pone en guardia, el recurso que no tenían, ahora tenemos que buscarlo lo más cerca que esté a nosotros, no Que allá. abarate, claro, que abarate y además en el caso de Venezuela ya hablaremos de cuáles son esos beneficios, ¿no? Porque también tenemos, tiene ya una infraestructura instalada en Estados Unidos para procesar el petróleo venezolano. Déjame terminarte el tema de si los Estados Unidos pueden tener no ya la autonomía propia por el fracking, que ya la naturaleza se encargó de decirle está llegando al límite, ya por más que inviertas, no vas a sacar más. Prepárate para buscar lo más cercano posible, con la mayor protección que puedas tener, recursos de petróleo que haya en el hemisferio. Bueno, bingo, ahí Venezuela, Argentina, Brasil, Guyana, México, Colombia y Canadá se ponen a valer como nunca. ¿Quiénes serían los rivales? No sé si podemos hablar de esta parte, pero es la clave. Mira, siempre han sido, desde que yo empecé mi historia petrolera en los años 60, era Canadá y México, porque le queda por tierra. Y eso dio lugar al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá para integrar las fuentes de petróleo mexicanas, el famoso crudo maya, que competía con el nuestro. El que no podían meter con maya lo metían con bachaquero. Esa era la teoría, eran crudos muy parecidos, pero el maya le quedaba por tierra y el bachaquero tenía que viajar en un tanquero y muchas otras circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos rivales se excluyeron por sí mismos. Canadá intentó hasta el último gobierno demócrata de Biden de construir el oleoducto que necesitaba para llevar más crudo a las 45 refinerías del Golfo. Construyeron uno en el año 2000 o antes, que se quedó a nivel de Chicago y las zonas de alrededor, en el Northwest, en esta zona, hicieron un oleoducto más pequeño que llega al Golfo. No era suficiente, entonces dijeron, vamos a hacer uno nuevo. Y lo comenzaron en el 2008. Todos los gobiernos demócratas lo cerraron, hasta que los canadienses hace 3 años dijeron, porque el último cierre les ha costado muchísimo dinero, en contratistas que tuvieron que exonerar y todo lo que han gastado. Se acabó el juego con, como llaman ellos, nuestros primos canadienses y americanos, son muy parecidos a las economías. Hay ciudades que tú no sabes si estás en Canadá o en Estados Unidos, pero no podemos seguir con esta estupidez que nos está costando mucho dinero
vamos a construir facilidades y vamos a vender nuestro petróleo al Asia-Pacífico. Eso lo decidieron después de la última orden ejecutiva de Joe Biden. Y ya hoy están exportando 890.000 barriles al Asia-Pacífico. Están incluidos casi 400 que mandan a la costa pacífica de los Estados Unidos. Oregón, California, el estado de Washington, etcétera. Pero 500 van al Asia y van a construir, porque tienen contratos para llegar a 1 millón, a 1,5 millones sin límite. Y para ello ya ir a pelear con gobiernos demócratas que tan pronto lleguen, lo cierren, les hacen todas las pérdidas del mundo, no Claro. van a luchar más. Como dicen ellos, con esos primos no queremos seguir. Sí, nuestros primos hermanos. Entonces, nos dejan el camino libre, el rival más importante que es Canadá. Claro, pero entonces, y respondiendo a esa pregunta, porque me motivó, además con un experto como usted que vaya que más de 40 años, pues trabajando además en diferentes cargos en empresas públicas y privadas petroleras, asesor en energía. Y parte además, hay que decir, del plan Venezuela Tierra de Gracia, justamente trabajando en el proyecto del hub energético, convertir a Venezuela en el hub energético de las Américas, no solamente con el petróleo, también con el gas, y bueno, de eso estuvimos hablando en un live que hicimos. Pero para esto en particular quiero responder a la pregunta, lo que quiere Estados Unidos es nuestro petróleo, apoderarse de nuestros recursos. ¿Usted qué responde? Además, dentro de lo que tenemos hoy, de lo que acaba de explicar, de cara a lo que nos interesa a los venezolanos, además, que es hacer buen uso de ese recurso, y bueno, sí, ese beneficio que busca Estados Unidos, en este caso el presidente Trump. Sí, bueno, esa es un poquitico más política, pero me faltó concluir qué pasa con México. México, como decía nuestro expresidente, se autosuicidó, decidió no producir más petróleo, ahora se vuelve importador, construye refinerías y por supuesto se metió en una onda suicida desde el punto de vista económico. Sé que no va a durar mucho, que vendrán gobiernos más sensatos, pero en todo el resto de América, Guyana se lo traga el consumo americano, todas las reservas en, mira, son 8 millones que consume anuales, 8.000 millones, y Guyana tiene probadas 10.000, se la comen en un año y medio, y las que potencialmente en otro año y medio. O sea que Guyana es demasiado pequeño. Brasil demasiado grande, pero demasiado costoso, muy liviano que queda en el océano. Y Argentina es gas y condensado para resolver los problemas del cono sur. Y Colombia sigue allí con un volumen muy pequeño. Entonces tenemos el campo libre. No hace falta que Donald Trump conquiste militarmente a Venezuela. No, es un negocio, pero soberanamente bien para ambos países. Sí, que no necesita ni forzarlo ni hacerlo por las malas. Es un negocio natural que ambos ganan y Venezuela tiene su destino económico puesto en esa relación. Cuando un barril venezolano llega al Golfo, ahora que ha estado restringido, todas las refinerías se lo pelean porque tienen que hacer competencia de precios si lo trae Chevron por las licencias. Y generalmente a veces Chevron se queda sin el cargamento porque le ofrecen más la Exxon, la Conoco, la Valero, todo el mundo quiere el barril. La relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos tiene más de un siglo. Durante décadas fue una de las conexiones energéticas más estables del mundo. A finales de los años 90 producíamos más de 3,2 millones de barriles diarios y muchas refinerías del Golfo estadounidense estaban diseñadas para nuestro crudo pesado. PDVSA era una empresa respetada, técnica, eficiente. Pero en los últimos 30 años todo cambió. Con el boom petrolero bajo Chávez, el mayor ingreso de nuestra historia, PDVSA pasó de ser una empresa profesional a convertirse en la caja chica del proyecto político. La politización, la expulsión de talento, la corrupción estructural y el uso del petróleo para financiar populismo dentro y fuera del país destruyeron la columna vertebral económica de Venezuela. A esto se sumaron negocios opacos con gobiernos aliados, compromisos de producción futura y una red de intermediarios que drenó miles de millones. El país se endeudó masivamente, bonos soberanos y de PDVSA en default, expropiaciones sin pago y demandas de empresas como ConocoPhillips, Crystalex, Gold Reserve y Rusoro, que hoy intentan cobrarse a través de activos como Citgo.
Cuando Estados Unidos sancionó formalmente al sector petrolero en 2019, PDVSA ya estaba colapsada. Producción desplomada, infraestructura deteriorada y operaciones paralelas acentuadas para evadir controles y mover dinero fuera del sistema formal. Hoy PDVSA está reducida a una fracción de su capacidad y el mundo, incluido Estados Unidos, siente el impacto de que una potencia energética haya desaparecido del mercado en medio de guerras que presionan los precios, competencia entre potencias por rutas energéticas y una transición que aún no sustituye el petróleo. Por eso el petróleo venezolano sigue siendo clave en la geopolítica actual y por eso también, entre otras razones, existe interés internacional y de Estados Unidos en que Venezuela retorne a la democracia con instituciones independientes, eficientes y una industria petrolera bien administrada. Bueno, pero mira, hay todas las especulaciones geopolíticas de que si Donald Trump lo que quiere es apoderarse del petróleo venezolano. Ese tipo de negocio no se desarrolla por un dominio y una conquista militar. Es que es tan natural y de beneficio a ambas partes que lo que se necesita es una cooperación empresarial, abrir los dos mercados, el productor con el receptor y el refinador. No hay, mira, ¿qué es lo que ha pasado? Un drama que uno lo ve, si se para en el puerto de Corpus Christi, aquí al sur de Houston, uno lo ve completico. Los barriles que produce Estados Unidos de su shale, de su fracking, se monta en un barco, no va por oleoducto a las refinerías que se interconectan. Se monta en un barco porque va para Asia y va para Europa y va para cualquier lado, porque no entra económicamente en las refinerías americanas por su tipo, por su Claro. calidad. En cambio, ahí mismo ves que está llegando un barco de Venezuela y se desembarca y se bombea toda la refinería. Ok, Ahí ves el drama. tenemos que meter la ecuación política sí o sí, porque evidentemente hasta ahora lo que se ha tenido de casi por 30 años un régimen, bueno, con unas características, evidentemente, pues que ya a lo interno lo hacen insostenible para la población e internacionalmente también, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de vínculos comerciales, ¿cierto? Entonces, un poco la movilización militar justificaría, además de esa seguridad interna de Estados Unidos también, el poder generar esa presión al régimen venezolano para que finalmente llegue un sistema democrático que pueda transar con Estados Unidos de manera beneficiosa. Indudablemente que un gobierno democrático que opere con base a las reglas universales, civilizadas, de la oferta y la demanda, la protección de los derechos de propiedad, la democracia, la libertad, las leyes. Obvio, eso es la base de todos los intercambios de relaciones comerciales en el mundo entero. Yo no sé si habrá otros planetas en el universo, pero es lo fundamental. Y si esas son las reglas con las cuales tú haces negocio con los Estados Unidos y lo hacen tanto Rusia como China y todo mundo, entonces mira, tú tienes que adoptar esas reglas. No es porque te las van a imponer en un régimen de conquista, no. Eso lo piensan aquellos que no le da el cerebro para analizar que son los fundamentos de la propiedad y del respeto y de la democracia los que le dan el fundamento. Y si esos son los que se nos han ido, es lo que ha imposibilitado que toda esta relación se establezca. Nosotros vamos a ser suplidores, no tenemos un mercado de consumir la capacidad que tenemos de producir y no tenemos fuentes de ingreso que en un corto plazo pueda reemplazar eso. Entonces, somos nosotros con nuestra historia y la relación de los Estados Unidos la que va a El proveer proveedor, esta relación. el Lo demás proveedor natural. es ponerse a especular en ese Eh, terreno. es parte de una narrativa que ha instalado en algunos casos, otros no la compran, incluso algunos responden y dicen, bueno, el recurso está para bien administrarlo y que nos beneficie, ¿no? Porque qué sentido tiene Sí. lo que hasta ahora, bueno, hemos visto, por ejemplo, los últimos 30 años en el caso de la estatal petrolera, a lo que ha llevado justamente no solamente la mala administración, sino también hasta la corrupción. En este caso, esa fuente principal de ingresos. Pero igual se puede sumar a la ecuación de por qué Estados Unidos no suelta o no va a soltar el tema de Venezuela, lo que usted menciona del petróleo por su seguridad, ¿no? En el tiempo. Indudablemente sí, está determinado por razones económicas, geográficas, logísticas, calidades de crudo, abundancia en la naturaleza.
que es la mejor opción para ambos. Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados ante la posibilidad de que, contrariando esas leyes naturales de la naturaleza y de la economía o de los derechos de intercambio de las sociedades, llegue un régimen como el que ha existido y trate de forzar y violar eso y haga un acuerdo con Rusia o con China que es contra natura, que contraría eso. Y es lo que ha pasado, porque entonces son regímenes oscuros, totalmente opacos, que provoca toda esa corrupción que ya no necesitamos que nos las cuenten, ya la vivimos. Porque Entonces, Pero ¿por qué, señor Evanan? Es lo que no me cuadra. Los bonistas tienen una deuda por cobrar, han hecho presión incluso algunos sobre Citgo, etcétera. Pero también cuando los vemos, incluso cuando estuvieron haciendo todo un esfuerzo antes de las elecciones presidenciales de 2024, pues siempre lo que surge, lo que sale es el cuestionamiento a ese trabajo incluso de lobistas venezolanos a favor de los bonistas, pero dentro de un marco de permanencia al régimen venezolano. ¿Por qué? Si les convendría más bien el cambio político para en algún momento ver cómo logran cobrar la deuda. bueno, pero esa racionalidad yo nunca me la he esperado de grupos que se aprovecharon de regímenes que son absolutamente oscuros, que emitieron y repartieron y donaron y le dieron a todo aquel que tenía acceso a ellos unos bonos de deuda del Estado venezolano. Yo creo que la primera tarea es, si se pudiera verificar, quiénes son los tenedores de esos bonos y cuál ha sido la ruta desde que los emitieron y cómo les llegó. Muchos de ellos, estoy seguro que ni siquiera pagaron por ellos. A simple vista, parecería lógico que los tenedores de deuda venezolana desearan un cambio político, una relación normalizada con la comunidad internacional y una industria petrolera encaminada a recuperarse. Un país que se estabiliza paga mejor, cierto, pero un grupo muy específico de bonistas piensa exactamente lo contrario, porque sus posibilidades de cobrar aumentan si Venezuela permanece en un estado de debilidad institucional. Muchos poseen instrumentos emitidos sin autorización constitucional o negociados en los años más oscuros de PDVSA, sin control ni transparencia. Saben que un gobierno legítimo con instituciones fuertes tendría la obligación de revisar, auditar o incluso impugnar esos instrumentos. Por eso prefieren el desorden actual. Con un Estado debilitado, varias de estas reclamaciones han avanzado agresivamente en tribunales estadounidenses. Es el caso de los bonos PDVSA 2020, declarados válidos en primera instancia, y del proceso judicial que autorizó la venta del holding dueño de Citgo por unos 5.900 millones de dólares, con pagos adicionales que podrían beneficiar a estos acreedores. Pero aquí está el punto clave: esa venta aún no está ejecutada. Su implementación depende de la aprobación del Departamento del Tesoro, OFAC, y de apelaciones en curso. Citgo sigue en un limbo legal. En la práctica, estos bonistas no están cobrando con recursos de Venezuela, sino con activos estratégicos construidos durante décadas por el país. Por eso, para ciertos grupos, el caos no es un accidente, es el modelo de negocio. Y para Venezuela, la única salida sostenible es exactamente la contraria: recuperar la legalidad, las instituciones y la capacidad de proteger sus recursos. Entonces son grupos de interés propio, que yo no los pondría, Gladys, en esta Mm. ecuación. Son grupos que por sí mismos han demostrado que son unos especuladores que vieron la debilidad del emisor y cómo los obtuvieron y que están haciendo presión para maximizar, ahora que ven la recuperación posible del país, el valor de aquellos papeles. Claro, Pero entiendo. bueno, Entonces, me gustaría con usted también asomar el escenario del cambio político y los beneficios para Venezuela y para Estados Unidos, eventualmente en una relación sana, una relación con una serie de condiciones, por supuesto, garantías, estabilidad en el tiempo y cómo más o menos se puede distribuir, ¿no? ¿En qué plazo se podría distribuir los beneficios para ambos? bueno, esta declinación de la producción propia va a tener una curva de por lo menos 5 a 10 años, donde se va a estabilizar eventualmente a unos niveles. No es que van a desaparecer el fracking y los shale, pero el aporte.
Ujú. en un monto de 18 a 20 millones, que es el total de barriles del mercado americano todos los días, que son los 13 que ellos producen y el resto que trae de afuera, y algunos, bueno, los devuelve afuera refinados, y es un comercio muy sui generis. Entonces, eso no, en el tiempo va a tener una duración, pero tenemos que ir nosotros, que está coincidiendo. Y yo digo, mira, Dios es venezolano, la coincidencia de que la declinación del mercado más cerca, que más retribuye y que más te puede ayudar a reconstruir lo que destruiste. Estados Unidos es el único que puede montarse a Venezuela en el hombro, no digamos Trump, sino todas las empresas, ingeniería, fabricación, operadora, tecnología. En, lo hicieron en su propio país y en 5 años se pusieron en el tope del mundo. Pero agarrar a Venezuela y decirle, ven acá, vamos a hacer relaciones comerciales. Aquí tienes a Zombie, a Baker, aquí tienes a Exxon, con todo. Y tú te dejas ayudar, porque no me pongas todas las leyes que Chávez pasó, con la cual destruyó a Venezuela, y digas, no, no, eso no lo puedo hacer, porque tengo que llamar a este y competir con el otro. No, ponte en una onda de que necesitas reconstruir tu industria, y van a haber pagos con crudo, pagos con dinero, una relación comercial sana y transparente. Y lo vas a poder hacer en el tiempo que cuenta María Corina y Evo para resolver las necesidades de Venezuela. Si nosotros nos ponemos con esas tonterías socialistas interesadas, no, tenemos que invitar a todas las empresas del mundo. Hermano, no te van a poder ni los bielorrusos, ni los ucranianos, ni los chinos. Ya los tuvimos allá, ya pasaron por allá. Métete con la Schlumberger, la Baker, la Halliburton, la Weatherford y todas estas empresas, y relaciones directas con las refinerías que te reciben el crudo. Tú te apalancas, te dan dinero toda la banca, porque aquella refinería te va a comprar. Es allí. Lo demás son tonterías que hemos exagerado por 26 años, y la prueba es, Ya. vamos a ver dónde estamos. El Plan Venezuela Tierra de Gracia propone transformar al país en un hub energético regional, capaz de integrar petróleo, gas y energías renovables bajo un modelo moderno, transparente y abierto a inversiones. La idea es dejar atrás una PDVSA politizada y colapsada para construir un sistema energético con seguridad jurídica, instituciones independientes y participación privada que permita recuperar rápidamente la producción petrolera y gasífera, modernizar refinerías y desarrollar proyectos de gas costa afuera. El concepto de hub significa convertir a Venezuela en un punto estratégico de producción, procesamiento y distribución capaz de abastecer a mercados del Caribe, América Latina, Estados Unidos y Europa, ofreciendo estabilidad en un mundo marcado por tensiones energéticas y competencia entre potencias. El plan también incorpora energías renovables, solar, eólica e hidrógeno, para diversificar la matriz y reducir la dependencia exclusiva del crudo. En esencia, el hub energético es la apuesta para que el petróleo y el gas vuelvan a ser motores de desarrollo, no herramientas políticas, y que Venezuela recupere su papel como actor energético confiable y competitivo en la región. El petróleo se ha convertido en una herramienta dentro de la narrativa del régimen y de sus defensores para atacar a Estados Unidos, al imperio, como lo llaman, y acusarlo de supuestos intentos de apoderarse de nuestros recursos. Pero la verdad es otra. El petróleo sí es un recurso, y que bien administrado, algo que no ha ocurrido en los últimos 30 años, dentro de un país con instituciones sólidas, serias, transparentes, puede servir para reconstruir a Venezuela y ponerla en las mejores posiciones en el mundo. Por eso es tan importante desmontar estas narrativas que solo buscan paralizar, desviar la atención. La discusión de fondo no es si otros se benefician, sino cuándo podremos beneficiarnos nosotros, con transparencia, con reglas claras y un proyecto democrático que ponga al país en marcha de nuevo. Esa es la conversación que importa, y es la que vamos a seguir dando.